Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y también contento de empezar una nueva serie basada en uno de los libros más hermosos que encontramos. Bueno, todos son hermosos y este también en particular es hermoso. Hoy quiero compartir con ustedes este tema central. Cuando ponemos a Dios primero por encima de todo lo demás, hacemos que la gloria de Dios resplandezca entre las naciones. Cuando ponemos a Dios en primer lugar. Pero antes de ir hablando, quiero contarles lo que encontré. Esta es una interesante historia de la novela de Julio Verne, La Isla Misteriosa. No sé cuántos de ustedes en la escuela escucharon o estudiaron, ¿verdad? Pero él cuenta en su historia, esta parte de su historia, que habían 5 hombres que lograron escapar de una prisión y secuestraron un globo aerostático y se subieron en él y dejaron que el globo subiera, ¿verdad? Pero a mitad así de camino empieza a descender y acercarse peligrosamente al océano. Entonces ellos toman esta decisión. ¿Qué hacemos? Tenemos que botar cosas que no nos interesan, no son prioritarias. Entonces ellos decidieron botar por la borda elementos esenciales como zapatos, abrigos, las armas. Todo eso lo tiraron a la borda y el globo otra vez volvió a subir y seguían avanzando. Cuando no pasó mucho tiempo, empezó otra vez a acercarse, a descender al océano. Así que uno de los delincuentes tuvo una gran, diríamos, idea. Les dijo a los demás: cortemos la canasta en la cual estamos parados, la canasta, ¿verdad?, la base, y atémonos a las sogas del globo y así liberaremos mucho peso y nos salvaremos. Lo vieron, analizaron y en unos segundos tomaron la decisión de cortar la canasta, y cuando esta canasta se desprendió, el globo empezó a subir nuevamente y llegaron a tierra firme y escaparon. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Muy simple, porque esta historia nos permite ver de manera visual lo importante que es fijar bien las prioridades adecuadas en nuestras vidas. Las prioridades mejores en nuestras vidas. En tanto que estamos a salvos y seguros, las cosas que nos rodean parecen importantes, parecen esenciales. Pero cuando la vida parece estar hundiéndose hacia la catástrofe, esas cosas ya no son vitales, pierden, diríamos, el brillo para nosotros, porque estamos en una situación de vida o muerte. Qué importante es tener las prioridades correctas en nuestras vidas. Si usted no tiene prioridades correctas, déjeme decirle que probablemente también usted sucumbe. Hoy vamos a hablar acerca de prioridades y de por qué quizás no estamos prosperando. La respuesta es que no estamos eligiendo bien nuestras prioridades. Así que hoy quiero compartir con ustedes esta primera parte de esta serie de mensajes de 3 sermones sobre la estabilidad de nuestras vidas y el establecimiento de nuestras prioridades. La hemos llamado a esta serie Mejores Oportunidades. Diga a la persona que está a su lado: mejores oportunidades. Dígalo a mí, no, a la persona que está a su lado. Busque a alguien. Mejores oportunidades. Son las mejores oportunidades las que tenemos que buscar en nuestras vidas. Así que este es el tema basado en uno de los libros del Antiguo Testamento, Ageo. ¿Cuántos han leído el libro de Ageo? ¿Alguien ha leído el libro de Ageo? ¿Alguien lo ha leído? ¿Nadie? Qué bueno, porque entonces va a ser todo nuevo para ustedes. Está en el Antiguo Testamento, es un libro maravilloso. Así que esta serie sobre las prioridades es parte de nuestro énfasis de la iglesia de este año, que hemos decidido colocar: bendecidos para bendecir. Diga a la persona que está a su lado otra vez: bendecido para bendecir. Ahora, yo anticipo 3 reacciones a este mensaje, ¿ok? Una de las 3 usted tiene que elegir, no hay una cuarta elección o una cuarta reacción. La primera: algunos ya saben sus prioridades y no van a cambiar, están bien claros en ellas. ¿Por qué? Porque tienen miedo de salir de su zona de confort, de su zona de comodidad, y van a continuar y van a decir: este mensaje no es para mí, yo sé lo que quiero, yo sé por dónde voy en la vida, yo estoy aquí, he llegado con mucho esfuerzo y no voy a cambiar. Otra reacción puede ser de
algunos que saben bien dónde están sus prioridades, pero están abiertos a Dios, a aprender algo nuevo, a hacer ajustes que sean necesarios en sus vidas, porque están dispuestos a reexaminar sus prioridades y decir: Señor, quiero que tú me guíes, quiero hacer tu voluntad, quiero honrarte. Y hay un tercer grupo de personas convencidas que sus prioridades, diríamos, están bien, pero le dicen al Señor: Señor, no quiero saber nada, no necesito cambiar nada. Y hay orgullo y hay arrogancia en nuestros corazones. El mensaje de hoy, hermanos, espero que sea bien recibido y que podamos examinar nuestras vidas. Sea donde está sentado, atrás, adelante, sea quienes seamos, necesitamos abrirnos a la palabra del Señor. Entonces, tengo los objetivos de desafiar a nuestros miembros de la iglesia a abrazar las prioridades del reino. Voy a hablar contigo, vamos a conversar con todos los miembros de la iglesia para abrazar las prioridades del reino, asegurarse que nuestras prioridades están en sintonía con los propósitos de Dios. También te voy a desafiar a cumplir con su propósito de vida, con la misión del Señor. Y también recordarles nuestro compromiso con la ofrenda de la promesa de fe que hemos hecho la mayoría de nosotros para apoyar a nuestros misioneros, apoyar los que ya están, los que van a salir, y también proyectos locales. Y mantener un balance en nuestro servicio, también voy a enfatizarlo, entre nuestro ministerio dentro de las paredes de la iglesia y nuestra misión fuera de las paredes de la iglesia. Ahora, los líderes de la iglesia creemos que llegaremos a cumplir las metas. Tenemos esa convicción que llegaremos a cumplir estas metas, pero para poder lograrlo debemos tener mejores oportunidades. Déjeme decirle algo: usted es lo que son sus prioridades. Tu vida es lo que tú eliges como lo más importante en tu vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú crees que es lo más importante y eso es lo que va a dirigir tu vida. Las prioridades son como el timón que lleva nuestras vidas hacia donde nosotros queremos dirigirlas. Pero la Biblia dice que tenemos que elegir mejores prioridades, abrazar los propósitos del reino. ¿Cómo lo haremos? Aquí es donde Ageo entra en acción. Ageo es un profeta, o fue un profeta de Dios enviado al pueblo de Israel en el siglo VI antes de Cristo. Ustedes deben recordar la conquista de los babilónicos. Secuestraron a Israel y lo destruyeron, a Jerusalén, y secuestraron al pueblo, destruyeron el templo judío y tomaron al pueblo judío en cautiverio. Eso tuvo una duración de 70 largos años, donde se perdió mucho. Pero un remanente regresó a Jerusalén. Al principio se centraron en sus prioridades, ¿ok? Pero después de un tiempo sus prioridades quedaron desenfocadas. Y vamos a ver lo que aconteció luego. Así que hoy quiero compartir con ustedes, número uno, cómo diagnosticar las prioridades equivocadas. ¿Cómo diagnostico si estoy equivocado? Número dos, veremos las consecuencias de las prioridades equivocadas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo tiene una consecuencia. Todo lo que yo hago, todo lo que yo priorice va a tener unas consecuencias en mi vida, positivas o negativas. Y número tres, vamos a ver la solución para las prioridades equivocadas. ¿Está claro? Eso es lo que vamos a ver. Muy sencillo. Vamos con lo primero, el diagnóstico de las prioridades equivocadas. ¿Cómo puedo saber si mis prioridades son correctas o están equivocadas? Para eso tenemos que abrir el libro de Ageo, y voy a invitarles a abrir el libro de Ageo y vamos a ir al capítulo 1 de Ageo, versículos 1 en adelante. Así que abra sus Biblias, vamos a leer la palabra, vamos a estudiar la palabra, vamos a conversar acerca de la palabra. Si usted no tiene un celular, no, solo todos tienen celular. Lo que no tienen son Biblias. Así que abra sus celulares o actívelos. De pasada, comparta el servicio con sus amigos en las redes sociales. No se imagina el impacto que esto hace, que sus amigos reciban el servicio. Se van a poner a verlo con ustedes. Ya lo hice yo cuando entré. Pero quiero que abran entonces su iPad, sus celulares o la Biblia y busquen el libro de Ageo. Está en el Antiguo Testamento. Es uno de los últimos libros que encontramos en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Tengo un poquito de eco, no sé si me lo pueden regular, se los voy a agradecer. No sé si ustedes están escuchándome bien. ¿Están escuchándome bien? ¿Se escucha? Sí, ok.
Ageo capítulo 1, versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas o adornadas? ¿Y esta casa está qué? ¿Desierta? Las preguntas que a veces Dios hace, no porque Él no sepa las respuestas, sino porque las preguntas nos hacen pensar a nosotros. En estos versículos encontramos entonces, hermanos, ese diagnóstico. Nuestras verdaderas prioridades se revelan por la manera en cómo gastamos nuestro tiempo y recursos. En cómo tú gastas, inviertes tus recursos y tu tiempo, se evidencia tus prioridades, lo que está primero en tu vida, en cómo usamos las bendiciones de Dios. Nuestro hermano que pasó adelante nos guiaba a la oración y nos recordaba lo mucho que Dios nos da. ¿Cuántos pueden decir hasta el día de hoy que son bendecidos? Levante su mano. ¿Cuántos son bendecidos? ¿A cuántos les gustan las bendiciones de Dios? Y a Dios le gusta bendecirte. No es algo que a Él le cuesta, a Él le place bendecirte. Como Dios había bendecido al pueblo de Israel al liberarlos de esa esclavitud, al sacarlos de ese cautiverio. El pueblo de Israel estaba pensando que sus prioridades estaban bien. Al regresar, ellos ¿qué hicieron del cautiverio? Comenzaron a construir, ¿verdad? Levantar el muro bajo el liderazgo de Nehemías. También sentaron las bases para el templo judío bajo la dirección del sacerdote judío Esdras. Un comienzo modesto, pero significativo. Ellos decidieron empezar a construir los muros, empezar a poner las bases, empezar a trabajar ese templo, no pues queriendo pretender ser igual como el templo de Salomón, que fue glorioso en el tiempo de David, pero al menos querían hacer su esfuerzo. Pero sucedió que ellos abandonaron la obra y pasaron 16 años en que ellos dijeron: no vamos a dedicarnos al templo, no vamos a dedicarnos a la casa del Señor. Así que empezaron a cambiar sus prioridades y abandonaron la construcción, así de simple. Pero algo tuvo que pasar, porque lo que pasó los hizo pensar. Algo sucedió, no sabemos exactamente qué, pero ellos se desenfocaron, perdieron el enfoque. ¿Y qué pasó? No paraban de decir: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En otras palabras, ellos no niegan su responsabilidad y su llamado de ser el pueblo de Israel, pero lo postergaron para otro día. Sabemos que esos 16 años que ellos vivieron fueron años de luchas económicas y una inestabilidad política terrible. Bajo la perspectiva humana tenía sentido, pero no para Dios. Ante los ojos de Dios, eso no era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Mire, Dios sabía y Dios sabe nuestro verdadero problema. ¿Cuál fue el problema de Israel? No fue económico, hermanos y amigos, no fue ni político. ¿Sabes qué? Las prioridades estaban fuera de lugar en sus vidas. Se olvidaron de su llamado como pueblo de Dios, de poner a Dios primero. Tenían ellos ese llamado, pero ellos postergaron, usaron lo que muchas veces nosotros decimos: mañana sirvo a Dios, mañana me animo a involucrarme como miembro de una iglesia, mañana me va a quedar tiempo porque ahora no puedo, mañana porque hoy necesito hacer muchas cosas en mi vida. Y entonces lo que pasó, hermanos, es que Dios sabía el problema del corazón del pueblo de Israel. Y que también sabía que las bendiciones les seguirían cuando tuvieran un compromiso total. Pero lo contrario es la verdad, cuando ellos solo se enfocaban en sus vidas. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de poner primero lo espiritual antes que lo material. Recuerde que todo lo que amas
todo lo que más amas, todo lo que más sirves, todo lo que más le das atención, si no es Dios, se va a convertir ¿en qué? En un ídolo. Ya. Si tú quitas a Dios del primer lugar de tu vida, todo lo que pongas allí va a convertirse en un ídolo al cual tú adores. Hay cristianos que su ídolo es el trabajo. Hay cristianos que su ídolo es una casa y viven toda su vida pensando el día que van a tener la cantidad de dinero para comprar esa ansiada casa. Hay cristianos que tienen como ídolo su familia. Todo es su familia y te lo pueden decir: mañana me comprometo, mañana haré, pero hoy tengo mi prioridad. Hay personas que su prioridad son ellos mismos, viven para ellos, se levantan pensando en ellos, almuerzan pensando en ellos, se acuestan pensando en ellos, se han convertido ellos en sus propios ¿qué? En sus propios ídolos. Todo, escucha, todo lo que tú pongas en el primer lugar de tu vida que no es Dios, termina convirtiéndose en un ídolo. No es malo tener una casa, todo eso es bueno. No es malo cuidar tu salud, no es malo tener una familia, todo eso es bueno. Pero cuando ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios, estás convirtiéndolo en un ídolo, en un ídolo. En el versículo 4, Ageo 1:4 dice: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Wow. Dios les hace esta pregunta: ¿sus casas son más importantes que su lealtad a Dios? Hermanos, a pesar de sus problemas financieros, estas personas habían encontrado el tiempo y el dinero para adornar sus casas. Cada fin de semana se iban a Home Depot. ¿De veras? A Lowe's. Siempre había para comprar más suministros, para hacer más reformas, pero al mismo tiempo, escucha, al mismo tiempo el templo de Dios solo tenía una hilera de piedras y un montón de escombros. Y cada vez, yo me imagino, cada vez que pasaban delante, ¿qué decían? Mañana lo haremos, mañana nos dedicaremos, hoy no. Ahora quiero hacerle la aclaración: hoy no tenemos un templo, ni consideramos el templo como se consideraba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el templo concentraba la presencia de Dios, la Shekinah de Dios. Y Dios se manifestaba en ese lugar, ¿se acuerdan? Había un lugar santísimo y un lugar muy especial donde solamente el sacerdote entraba a ese lugar. Hoy no tenemos este lugar, este santuario no es como el de antaño. No lo consideramos así. Es importante, yo doy gracias a Dios por lo que tenemos. Hoy salí con mi esposa temprano y me fui a un suburbio y vi ¿cómo se dice lo de arriba? La cúpula, lo que está arriba. Qué bonito se veía, ¿verdad? Con los arbustos y veía yo y decía: esa es mi iglesia. ¿Sabe que somos bendecidos al estar aquí? ¿Cuántos pueden decir amén? Usted está sentado en esas sillas. Cuando yo iba a la iglesia, las sillas eran duras, hermanos, eran una tabla, era fuerte. Había que tener, ¿verdad? Y así era, y hasta ahora creo que son los templos, muchos templos así. ¿Cómo se siente sentado en esa banca? A ver, siéntese, acomódese, haga branquitos, a ver, rebota. Mire, good, nos sentimos muy... Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado: Dios es bueno con nosotros, nos quiere mucho. Ok. Entonces nosotros no tenemos un templo con las condiciones, los valores como los tenían antes. Son importantes, nos permiten reunirnos, pero nosotros ahora no podemos tener ese concepto que este edificio es el mismo del Antiguo Testamento, que es equivalente al templo del Antiguo Testamento. De acuerdo con el Nuevo Testamento, Jesucristo vino a este mundo, lo transformó. Entonces el verdadero templo es ahora la comunidad cristiana. ¿Cuántos me siguen? Es la comunidad cristiana. El reino de Dios es un reino invisible. Y ese reino se manifiesta donde creyentes se manifiestan y manifiesta la gloria de Dios. Y nuestra tarea, hermanos, es invertir nuestras vidas en la extensión del reino de Dios, para hacer más discípulos, para que ellos hagan más discípulos y Dios sea glorificado. Si utilizamos los edificios como herramientas para el ministerio, lo hacemos.
Nos reunimos aquí, tenemos estos ambientes bien cómodos y miren a los costados de ustedes, todavía hay muchas bancas vacías. Hay mucho lugar para sentarse, para atraer personas. ¿Ah? ¿Quiénes los vamos a atraer? Nosotros, con nuestro esfuerzo. Gloria a Dios. Eso es importante, pero hermanos, este templo no es un lugar sagrado. A pesar de esto, es tan cierto hoy como lo fue en aquel entonces, que la forma en que ganamos o que gastamos nuestro tiempo y nuestro dinero revela nuestras verdaderas prioridades como pueblo de Dios. La manera como invertimos nuestros recursos es un termómetro de nuestras verdaderas prioridades. ¿Me escuchó? El termómetro registra la temperatura. El termómetro viene a ser cómo nosotros invertimos y cómo nosotros tenemos nuestras verdaderas prioridades en nuestras vidas. Eso lo va a reflejar. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33? Por favor, si fueran tan amables, proyectarlo. ¿Qué dice Mateo 6, 31 y 33? Súper importante, escuche lo que dijo el Señor Jesucristo. Por tanto, dice, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre Celestial, ¿qué dice? Sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. El contexto de este capítulo tan hermoso, que les sugiero lo lea completo, está hablando del afán y de la preocupación por las cosas materiales. El afán por qué comeremos, qué vestiremos, si podemos dormir bajo un techo. Jesús dijo, miren, no se preocupen, no anden por la vida ansiosos. ¿Qué comerán? ¿Qué vestirán? Si nos alcanzará, no nos alcanzará. Mas, sin embargo, dijo Jesús, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Por qué dice eso? Porque el que no tiene a Cristo, entonces sí vive en afán, vive preocupado, porque sabe que no sabe qué va a suceder mañana, porque está en las manos de las circunstancias, porque está en las manos de la bolsa de valores, porque está en las manos de quién sea el presidente de esta nación, quién suba, quién baje, qué partido gobierne y qué partido pierda. Pero los cristianos no somos ni pensamos así, no vivimos así. ¿Qué dice el versículo 33? Pero busquen, o sea, ustedes, mis seguidores, mis seguidores, ¿qué dice? Busquen, ¿qué? Diga primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Escuchó eso? Lo que Jesús está enseñando es que si ustedes ponen al Señor, al reino del Señor primero, Él va a encargarse de suplir todo lo que falta. Esta es una promesa. Hello. Si Dios promete algo, ¿lo cumple o no lo cumple? Si Dios te promete algo, ¿lo cumple o no lo cumple? Lo cumple. Pero ¿qué hacemos nosotros? Aparecemos en la escena y pensamos que somos más inteligentes que Dios y le damos la vuelta a la tortilla. Nos dedicamos a las cosas materiales, dejamos a Dios por fuera, ponemos lo material primero y le decimos, Señor, por ahí si tú me bendices te agradezco. No funciona así. Primeramente Dios y su reino. Y dice, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Cuando nosotros invertimos el orden y vamos tras las añadiduras y dejamos a Dios de lado, no funciona, hermanos. Por un tiempo podemos creer que funciona, pero luego no va a funcionar. Nuestra economía no va a funcionar. Nuestro valle no va a funcionar. Nuestro hogar no va a funcionar. ¿Por qué? Porque hemos dejado lo primero al final. Y Dios no va a bendecirlo de esa manera. ¿Sabes qué? A veces decimos, ¿por qué no prospero? Pero no solamente la prosperidad financiera, escúcheme, sino la prosperidad espiritual, la paz en tu casa, la paz y la prosperidad emocional. Hemos invertido el orden, entonces no estamos viendo los resultados. Trabajamos y no vemos que nos alcance y decimos, ¿qué está pasando? Hermanos, como la gente de Ageo, reafirmamos que todo está bien con nuestras prioridades, pero nuestras acciones nos traicionan. Nuestro calendario revela cuánto valoramos a nuestro Dios. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia,
familia, nuestra chequera revela lo mucho que realmente nos preocupa la iglesia y la evangelización de las naciones. Cuánto nos preocupa los misioneros, los pobres, o la visión de nuestra iglesia para llevar a la gente con el evangelio. Escucha, independientemente de lo que podemos decir, la forma como usamos nuestro tiempo y dinero diagnostica o revela nuestras verdaderas prioridades. No falla. ¿Quieres saber quién está en el primer lugar de tu vida? Abre tu chequera. ¿En serio? Hay creyentes que quieren la bendición de Dios, pero no quieren la bendición de Dios en sus finanzas, pero no están dispuestos a poner a Dios primero en sus finanzas. No funciona así. Hay personas que quieren la bendición de Dios en sus relaciones, pero no están dispuestos a buscar el rostro del Señor cada mañana. No funciona así. Primero es lo primero. Dios debe ser primero en nuestras vidas. Y lo demás viene por añadidura. En el versículo 5 de Ageo, en esta versión, dice de la siguiente manera: este es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Dice, versículo 5, reflexionen en lo que les está sucediendo. Hermano, hermana, si tu economía no está bien, si tu casa no está bien, si tu familia no está bien, si tu matrimonio no está bien, es tiempo de hacer un alto y pensar en las prioridades de nuestras vidas. El Señor le dice en el versículo 5, la primera orden es esta: pasen tiempo en la autorreflexión, en la evaluación. Ageo está ayudando a las personas que vean el principio de causa y efecto entre sus prioridades fuera de orden y los problemas que están enfrentando. En otras palabras, Ageo les dice: señores, tienen que entender la causa. Se están enfocando en el efecto, pero están dejando la causa de por qué están como están ustedes. Debido a que sus prioridades están incorrectas, estaban teniendo muchas luchas y estragos en sus vidas familiares y personales. Sus expectativas estaban insatisfechas. Esperaban más cuando plantaban sus semillas. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de la cosecha, se sentían desilusionados por los resultados. Igual con la comida, igual con la bebida. Estaban en quiebra, hermanos, estaban en bancarrota, cobraban el cheque, pero parecía que se desperdiciaba o se desaparecía el dinero. ¿No es acaso a veces lo que nosotros decimos? ¿Y dónde se fue la plata? Como si la plata tuviera pies. ¿Y dónde se fue el dinero? ¿Y dónde se fue el dinero? Y no nos alcanza. Ganamos más y queda menos. Pero en el versículo 6, el Señor le dice: han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Escuche, sus salarios, dice, ahí lo tienen, sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Si hay algo que a un hombre le irrita, le molesta y le saca de quicio y lo trastorna, ¿saben qué es, hermanos? No es su esposa. Son los bolsillos con agujeros. ¿Cuánto les ha pasado a esos varones? ¿Les ha pasado esa experiencia? A mí me ha pasado. Que se abre un hueco en el bolsillo. Es lo peor que te puede pasar a ti. Se te caen las monedas, se te pierden las llaves. ¿Cuántas cosas he perdido yo, hermanos? Porque se abrieron huecos en los bolsillos. Eso es lo que le está diciendo Dios a Israel. Sus bolsillos tienen huecos y se les filtra todo por allí, no les queda nada. De hecho, por eso dicen: todavía no ha llegado el tiempo. Todavía no ha llegado el tiempo de dedicarnos a la casa del Señor. Por eso, porque no tenemos, necesitamos poner a Dios para después. Dios le dice: cosechan y tienen poco. La gente decía: voy a esperar que mi situación cambie. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Voy a esperar que mi situación cambie para diezmar. Voy a esperar que mi situación cambie para servir. Voy a esperar que mi situación cambie y mejore para hacer algo. Hermanos,
pasamos toda nuestra vida esperando que nuestra situación cambie y no nos damos cuenta que ponerlo adelante eso y a Dios atrás hace que siempre estemos en deudas y cortos. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades están equivocadas. Sus casas eran más importantes que su lealtad al Dios. Habían puesto sus casas como sus ídolos y a Dios lo habían dejado a un lado. Dios es el que ha mandado que sus cultivos sean menores de lo que esperaban. Dios es el que ha mandado que su economía no prospere. Y hasta que no ponga sus prioridades en orden, la vida continuará sin trabajar para ellos. Seguirán con deudas, el dinero no les va a alcanzar, no habrá paz en su matrimonio, sus hijos no prosperarán, habrá total insatisfacción. ¿Por qué? Porque si no ponemos a Dios primero, nada va a trabajar bien. Jesús dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Ahora, yo no sé usted, pero yo le creo a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay quienes se piensan más espirituales que Dios y más inteligentes que Dios y dicen, yo voy a dedicarme a lo mío, a lo mío y voy a dejar a Dios de último. Hermanos, la historia la conocemos. Bancarrota, divorcio, fracaso, hijos descarriados, porque no funciona la vida cuando no ponemos las cosas en orden. El resultado de sus prioridades equivocadas, hermanos, es lo mismo. Dios no nos está bendiciendo. Dios nos está agradando de ello porque su gloria no está resplandeciendo, hermanos. Así de simple. Esas son las consecuencias. La mayor consecuencia, ¿sabes cuál es? Su gloria no se está manifestando. La gente no está conociendo a Dios por las decisiones y las prioridades incorrectas en nuestras vidas. Su gloria estaba siendo opacada por las prioridades equivocadas de su pueblo. La Biblia nos dice claramente que Dios quiere que su gloria sea visible en todas partes y que las personas puedan llegar a conocerle personalmente. Pero cuando el pueblo de Dios cambia sus prioridades, la gloria de Dios se opaca y se oculta por las decisiones que tenemos. ¿Y sabe lo que dice Dios en Ageo capítulo 1 versículo 8? Por favor póngalo. Dice, entonces vayan ahora a los montes. ¿Lo ve? Vayan ahora a los montes. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Salgan de su zona de comodidad. Dejen de pensar en ustedes solamente. Mi casa está desolada. Muévanse de donde están. Vayan ahora a los montes. Qué diferente cuando ponemos a Dios primero, hermanos. ¿Sabes qué? Salimos de nuestra zona de comodidad. Le decimos al Señor, Señor, voy a dedicarte tiempo a ti. Voy a hacer mi esfuerzo y sacrificio. Y luego, ¿qué dice la palabra? Estoy haciendo una alegoría, pero creo que vale la pena hacerlo. Dice, luego después de ir a los montes, traigan madera. En ese entonces tenían que traer madera para levantar el templo, para levantar la casa de Dios. Traigan madera. Nosotros, hermanos, no tenemos que traer madera ahora, porque ya todo está hecho. ¿Qué tenemos que traer? ¿Qué creen? ¿Ah? Vidas. Vidas. Nuevos discípulos. Gente, personas que están lejos de Dios. Traigan madera, dice, y reconstruyan mi casa. ¿Qué es reconstruir? Juntar y discipular. La tarea que el Señor nos dio, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Dice, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, tenemos mil excusas de por qué ponemos las prioridades de Dios fuera de nuestras vidas. Decimos, cuando acabe el retiro, voy a dedicarme a Dios. Cuando mi familia esté estable, voy a dedicarme a Dios y a las cosas de Dios. Cuando salga de deudas y elimine mis deudas, voy a dedicarme a Dios. Cuando compre la casa, voy a dedicarme a Dios. Cuando construya mi terreno en mi país, voy a dedicarme a Dios. ¿Sabes cuál es la realidad? ¿Qué creen? Nunca terminas de hacer las cosas que querías hacer. ¿Es malo tener una casa? No. ¿Es malo construir un terreno? No. ¿Es malo la familia? No. Todo eso es bueno, pero cuando no estamos sometidos a Dios y ponemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, todo esto termina siendo un ídolo.
Este es el punto de nuestra campaña de este año. Somos bendecidos para bendecir. Las bendiciones de Dios no son solo para nosotros, sino que es para que nosotros bendigamos a los demás. Déjeme decirle algo, ¿quieres prosperar? ¿Cuántos quieren prosperar? Ponga a Dios en el primer lugar de todo lo que usted quiere que prospere. Y Dios lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es hombre para mentir. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si tú te ocupas de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. Entonces, pastor, voy a dejar mi trabajo, voy a abandonar mi familia, voy a abandonar mi mujer, mi esposo, ¡No! Lo que estoy tratando de decir es cuando uno tiene las prioridades en orden y cuando tiene a Dios primero y cuando todo lo que tú haces es para la gloria de Dios, todo empieza a encajar. Ya no vivo para mí, vivo para Cristo Jesús. Él me ha salvado, Él es mi amo, Él es mi Señor. Yo soy su siervo, yo lo que hago, lo hago para Él. Aún el trabajo que hago no es un fin, es un medio para que Dios sea glorificado. Yo trabajo para el Señor. Me estoy explicando. Dice la Biblia, todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Déjeme decirle algo. Todo empieza a cambiar, todo empieza a ponerse en su lugar. Pero cuando no hacemos eso, pagamos un alto precio. Nos privamos de la vida con propósito que Él desea para nosotros y lo que tenemos nunca es suficiente. Y usted no lo puede negar. Sabe que siempre a veces llega el mes y no alcanza. En lugar que Dios se agrade de su iglesia, el corazón de Dios está afligido. En lugar de que la iglesia revele la gloria de Dios a un mundo perdido, su gloria se oscurece y se oculta por las prioridades equivocadas que los cristianos se ponen todos los días. Cuando la gente en la comunidad nos ve, ¿sabe qué piensan a veces? Tienen las mismas prioridades que nosotros. Quieren hacer dinero, quieren construir, quieren hacer esto, quieren hacer el otro. Entonces, ¿para qué me voy a hacer cristiano? Y lo peor de todo es que hay algunos que predican un falso evangelio en donde te dicen que si crees en Cristo serás tan próspero económicamente que te sobrará el dinero. Peor todavía, usamos a Cristo para nuestra conveniencia, usamos el evangelio para nuestra conveniencia. Pero la palabra de Dios dice claramente, trabajan y no les alcanza. Tienen ropa y no se logran cubrir. Compran y siguen insatisfechos. La vida no trabaja para ustedes. Y todas estas cosas se convierten en ídolos. Todo lo que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, que no sea Dios, es un ídolo. Por más buenas que éstas sean. Al igual que las personas del tiempo de Ageo, cuando sacamos a las prioridades de Dios fuera de nuestras vidas, la vida deja de funcionar para nosotros. Hay una profunda insatisfacción en lo que caracteriza nuestras vidas y nuestras familias. Debemos aprender a priorizar mejor. No podemos continuar así, hermanos, porque no vamos a ir lejos. Vamos a perder mucho cuando no ponemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hemos dicho, haciendo un diagnóstico de las prioridades equivocadas. Primero, ¿cómo están mis prioridades? Abre tu chequera, abre tu calendario. ¿Dónde está Dios allí? ¿Está o no está? Si no está, tienes que hacer un alto, tenemos que cambiar. Además, reconociendo las consecuencias y las prioridades equivocadas en nuestra vida. Es que no podemos continuar la vida diciendo, es porque tal hombre está en la Casa Blanca, por eso nos va mal. O porque los que están dirigiendo la bolsa están tomando malas decisiones. O porque, hermanos, mire, el Hijo de Dios prospera donde Dios lo planta. Donde Dios te pone, Dios te prospera. Escúcheme lo que le voy a decir. Si Dios te trajo aquí, amén, pero te pudo dejar donde estás. La bendición de Dios acompaña al Hijo de Dios que honra a Dios y obedece a Dios. Prosperarás donde Dios te siembre. Porque no nos regimos bajo las circunstancias, sino bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Porque Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos. Y si te ha traído a ti aquí y te ha traído a tus hijos, es para bendecir a las naciones. Y si un hijo de Dios aprende a dar sacrificialmente, no solamente dinero, sino su tiempo, Dios lo va a honrar con más dinero y más tiempo.
Porque ¿para qué le va a dar a alguien más si lo poco que tiene solamente se lo consume la persona? Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. ¿Cuál es entonces la solución para las prioridades equivocadas? Vamos a terminar leyendo Ageo capítulo 1, versículo 12 al 15. No se pierda esta parte, hermanos. Versículo 12 dice así: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, a la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová a su Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Temió el pueblo delante de Jehová. Subraya esa palabra: temió el pueblo delante de Jehová. ¡Wow! El temor de Dios se apoderó de sus vidas. El verso 13: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, ¿qué le dijo? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermanos, ese es el Dios que tenemos, es un Dios de gracia. Que aunque lo ponemos de último, el Señor no se olvida de nosotros. Es paciente y misericordioso y nos da una nueva oportunidad para mejorar y arreglar nuestras prioridades. Verso 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu ¿de quién? De todo el pueblo, de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hermano, aquí aprendemos que cuando ponemos las prioridades de Dios primero, que es Él y su reino, sus bendiciones vienen a nuestras vidas para continuar bendiciendo a otros. ¿Cuánto creen eso? Fueron sensibles al temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios, hermanos? El temor de Dios no es un temor asfixiante, aterrador. No, Dios, no. El temor es un sentido profundo de valoración de quién es Dios. Porque entonces el pueblo empieza a adorar y a honrar a Dios. Adorar a Dios, a veces pensamos que adorar a Dios es solamente venir a la iglesia y cantarle. ¡Qué lindo! Cantamos 3, 4 canciones, ya adoramos a Dios. Y entonces salimos de este lugar y vivimos para nosotros los 6 días de la semana. Y llegamos el domingo a adorar a Dios. Hermano, la adoración es más que cantarle a Dios. La verdadera adoración, ¿sabes qué es? La verdadera adoración, como lo enseña la palabra del Señor, es darle a Dios un valor supremo. ¿Me escuchó? En otras palabras, Dios es más importante que todo lo que tengo y todo lo que soy. Que Dios merece todo lo que yo soy y tengo, porque todo me lo ha dado Dios. Es un valor supremo que le doy. Y entonces cuando yo hago un sacrificio, digo que lo vale. Vale que yo me sacrifique porque Dios lo vale. Porque su gloria no se compara con nada en esta tierra. Porque todo lo que tengo no se compara al valor de tener a mi Dios. Cuando tengo que hacer sacrificios, lo haré. Cuando tengo que ajustar mi economía por, como dice el hermano, apoyar a nuestros misioneros, lo haré. Déjeme decirle algo, mi esposo y yo hemos dado bastante dinero a esta iglesia y no me avergüenzo de decirlo. Lo hemos hecho a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y todos los años, pues como pedimos nuestro reporte, aparece todo lo que hemos dado. Hemos dado cientos de dólares a las misiones. Que si yo juntara todo eso, quizás hubiera comprado una cosa o la otra. Pero esta es la realidad. Hemos invertido en el reino de Dios. Y eso es más valioso que cualquier cosa en este mundo que hayamos podido comprar. ¿Sabe por qué? Porque al final todo se va a quedar. Entonces lo que yo he hecho con mi esposa es mandarlo por adelantado al cielo. Cosa que cuando yo llegue al cielo y si alguien se encuentra por ahí y me dice, pastor, por sus ofrendas y las oraciones y ofrendas de la primera iglesia bautista, yo estoy aquí en el cielo, yo habré dicho, yes, valió la pena todo sacrificio, todo esfuerzo, todo lo que pudimos hacer, porque eso es más valioso que todas las cosas.
¿Adoras a Dios? Adóralo y glorifícalo con tu calendario y con tu billetera. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Los líderes empezaron a hacer el cambio. Tú y yo como líderes no podemos pedirle a los demás que hagan algo si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Y por eso nuestros líderes en esta iglesia se están sacrificando, dando sus diezmos, dando su ofrenda, dando su ofrenda misionera. Porque sabemos que tenemos que dar el ejemplo a los demás. Porque yo no puedo esperar que usted diezme si yo no diezmo. Hay quienes no lo hacen, Dios lo juzgará. Pero yo no estoy exento como pastor de diezmar. Yo diezmo todo lo que yo recibo. Y doy mi ofrenda misionera siempre como lo hemos propuesto hacer. Por eso espero que también usted cumpla con el Señor. No solamente es importante reconstruir, sino también el verdadero motivo para hacerlo. Por eso es que el Señor le dice, no corran, reflexionen. Porque no es una emoción, vamos a levantar el muro, pero si no entienden las prioridades, van a volver a abandonar la casa de Dios. Así que debemos de pensar y reflexionar en lo que estamos haciendo. Pero yo he descubierto esto, hermanos. Mira el pasaje que te voy a poner y ya termino con eso. 2 Corintios 8:5. Dice, los corintios incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Usted no va a poder rendir su billetera si no rinde su corazón al Señor. Usted no va a poder rendir su vida a Dios en servicio si primero no rinde lo que tiene, rinde su corazón. Una vida rendida a Dios es una vida que Dios usa. En Ageo, el capítulo 1, el versículo 14 y 15 dice de esta manera: así fue como el Dios Todopoderoso puso en ellos el deseo de reconstruir su templo. 24 días después, Zorobabel, Josué y el resto del pueblo comenzaron a reconstruir, porque Dios despertó ese deseo. La Biblia dice, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo oro todos los días, me inclino ante Dios y le digo, Señor, despierta ese deseo en mis hermanos y hermanas que aún no han despertado, para que pongan a Dios primero en sus vidas. Sí, no ganamos mucho dinero, sí, los inmigrantes aquí comparado con otros no reciben quizás equivalente a lo que le pagan a los demás, sí, nadie está diciendo lo contrario, pero aún en medio de eso, aún en medio de esa realidad, sabemos que si damos, Dios nos va a bendecir. Sabemos que si bendecimos a otros, Dios nos va a seguir bendiciendo. Hermanos, tengo 29 años en este país. Vine con mi esposa, con la misma que ustedes conocen. Vine con mis maletas y con una bebé de 2 meses. Y después de tantos años puedo decir, el Señor me ha sostenido. En tierra lejana, Dios no me ha abandonado, porque Dios no abandona a sus hijos. Jesús dice, no te dejaré, ni te desampararé. Yo no estoy en manos de las circunstancias, ni de los hombres, ni de la bolsa, ni quien suba a la Casa Blanca. Yo estoy en las manos de un Dios todopoderoso. Pero Él me dice, ponme a mí primero, y yo honraré tu obediencia y tu fe. No negocie con el reino de Dios. No mezquine tiempo y esfuerzo y sacrificio con el reino de Dios. Dé desinteresadamente, sacrifíquese lo más que pueda. Dios honrará su fe. Hay gente que me pregunta y dice, y pastor, ¿cómo ustedes lo hacen con su esposa? Déjame decirle que cuando uno pone a Dios primero en su tiempo, Dios le da más tiempo. Cuando uno honra a Dios con sus diezmos y ofrendas misioneras, Dios te sigue bendiciendo. Te bendice tu economía, no que te da abundancia, pero no te falta un pan en tu mesa. Te bendice con hijos que caminan en el temor de Dios, que para mí es la bendición más grande, que tus hijos puedan escribirte un día y te digan, papá, mamá, he orado por ti hoy día. Y mis hijas tienen estudios, tienen títulos y buenos trabajos. ¿Sabes por qué? Porque yo lo conecto a la promesa de la palabra de Dios cuando dice, ponme a mí primero y yo añadiré bendición a tu vida y a tus generaciones. Yo le creo a Dios, hermanos. Yo no sé usted, pero yo le creo a mi Dios. Lo veo todos los días. Dios es fiel para aquellos que son fieles a Dios. ¿Quiere que todavía siga su vida en deudas?
quiere todavía luchar con su economía y con su hogar, con su matrimonio. Es tiempo para reflexionar, volver a Dios y reorganizar las prioridades y poner a Dios y las cosas de Dios primero, no lo material. Y lo material, Dios lo suplirá a su tiempo. Vamos a orar. Esa es mi conclusión. Ahora vamos a orar. Ahí donde estás, ora y dile: Señor, ayúdame a evaluar mis prioridades. ¿Dónde estás tú en mi vida? Hermano, hermana, es tiempo de reflexión. No es tiempo de correr y desesperarnos por hacer algo. No, es tiempo para pensar. Dios, aquí está tu pueblo. Cada persona que está aquí te conoce. Y todos aquí, Señor, saben quién eres tú. Señor, despiértanos para que pongamos las cosas en orden. Gracias por el libro de Ageo. Síguenos hablando a través de él. Y mientras que oramos, amigo, amiga, ¿qué has puesto en el primer lugar de tu vida? ¿A quién o a qué tienes en el primer lugar de tu vida? ¿Te das cuenta que la vida no funciona? ¿Te das cuenta que tu economía no funciona? ¿Te das cuenta que las cosas no están saliendo como quieres? No es un problema de economía, de inflación, ni de gobierno, ni de política. Es un problema espiritual. El problema matrimonial es un problema espiritual. El problema de los hijos es un problema espiritual. Pon la casa en orden, pon tu vida en orden, pon a Dios primero. Pastor, quiero hacerlo. Primero, arrepiéntete de todo corazón. Dile: Señor, aquí estoy, dispuesto a volver a empezar. Y segundo, cree. ¿Qué es creer? Creer en Jesucristo es poner tu confianza en Jesús, quien murió por todo lo que tú y yo hicimos incorrecto en esta vida, por todas las malas decisiones. Y dile: Señor, tú que moriste por mis errores en la cruz del Calvario y que te levantaste de esa tumba después de muerto, ahora ven a mi vida, cambia mi vida, transforma, ayúdame a poner mis prioridades en orden. Si tú haces esa oración sincera, Dios va a tomar tu vida y lo va a hacer. Lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con cientos de personas que hoy podemos decir: disfrutamos de la bendición de Dios porque hemos puesto a Dios primero. Ese es tu deseo. Si hay alguien aquí que quiere poner al Señor al Señor Jesucristo como el primer y más importante lugar en su vida, y quiere aceptarlo como Señor y Salvador personal, queremos ayudarte. Ahí donde estás, puedes levantar tu mano y decir: Pastor, ayúdeme, quiero poner al Señor Jesús en el centro de mi vida. Quiero hacerlo Rey y Señor de mi vida. Si ese es tu deseo, levanta tu mano. Yo haré una oración juntos contigo. Y puedes invitar a Jesucristo a ser el Rey y Señor de tu vida, como Salvador y Señor de tu vida. Estoy viendo su mano levantada atrás, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Vamos a ponernos todos de pie, hermanos, estamos ya acabando. Pero yo quisiera que las personas que están levantando su mano se pongan de pie y levanten otra vez su mano para poderlos yo ver y puedo saber si usted lo está haciendo. Usted está levantando la mano al Señor, no a una iglesia, no a mí, no a una nueva religión. Le está levantando la mano al Señor. Y yo voy a pedir a la persona que le está levantando su mano, escúcheme por favor. Mientras que el coro va a cantar, yo le quiero invitar a hacer esta oración de arrepentimiento, en donde uno se arrepiente de sus pecados y le invita al Señor a venir a sus vidas. Si usted nunca lo ha hecho, esta es una oportunidad para que lo pueda hacer. Así que mientras que el coro canta, yo voy a esperar aquí, exactamente aquí. Deje su lugar o pídale a alguien que lo acompañe. Y yo le voy a ayudar a hacer esta oración de confesión para aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Hermanos, mientras que el coro cante, reflexione en sus prioridades y en su vida. Y dígale: Señor, ayúdame a poner las cosas en orden. Y ponerte a ti en el primer lugar en todas las áreas de mi vida.